Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes, jueves 18 de abril, con el tema, cuidados del neonato en el hogar, a cargo de la doctora Catherine Sandoval Altamirano, médico asistente especialista en el área de pediatría del Hospital Belén de Trujillo. M- La doctora es egresada de la Universidad Antenor Orrego y la especialidad la llevó en la Universidad Nacional de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenos días, doctora Catherine. Es un privilegio tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. La escuchamos. Buenas tardes con todos. Bueno, así como mencionaste, el tema del día de hoy es cuidados del neonato en el hogar. Pasemos al siguiente, entonces. Bueno, tenemos como introducción que la llegada de un nuevo miembro a la familia es una experiencia de inmensa felicidad. Sin embargo, también es una experiencia nueva a la que hay que adaptarse con mucha paciencia, sobre todo eso, y para que sea llena de amor, en la cual tendremos que dar las siguientes recomendaciones para que le sirvan tanto al personal de salud como a los padres sobre estos primeros días en el cuidado del bebé y recordar que ante cualquier eventualidad siempre hay que recurrir a la consulta de un profesional de la salud. Bueno, la exposición del día de hoy tenemos como objetivos tratar sobre la nutrición para crecimiento y desarrollo, afianzar el vínculo afectivo madre-hijo, mantener las funciones vitales de la respiración, la temperatura y el sueño, prevenir las infecciones y cómo prevenir accidentes. Tenemos que tener en cuenta que en los días y semanas posteriores al nacimiento es probable que su bebé mantenga una posición de manera enroscada, de la misma manera que están dentro del útero. Vamos a observar que duerme mucho, que necesita ser alimentado al menos cada pocas horas. En la lactancia materna, que es en el primer punto, tenemos que tener en cuenta que su bebé se debe alimentar el recién nacido que muestre con signos de hambre. Los signos que incluyen despertarse del sueño, mover la cabeza, chuparse las manos, los labios o la lengua. La mayoría de los recién nacidos necesitan comer entre 8 y 12 veces al día. Hay que recordar que tenemos que hacer eructar al bebito, al recién nacido, suavemente después de cada toma y vamos a tener varios beneficios tanto para la madre como para el bebé. Aquí podemos observar los signos de hambre del bebé, donde vamos a mostrar las primeras señales tempranas, las señales intermedias y las señales tardías. En las señales tempranas vamos a ver que el bebé empieza a mover la cabeza, abre un poquito su boca, mueve un poco la cabeza, ¿no? Refiere que tiene hambre, ¿no? O sea, observamos eso y ya tenemos que ir identificando estas señales. Pero luego vemos que el bebé empieza a irritarse un poco más, se estira, ¿no? Mueve un poco más la cabeza, la manito la lleva a la boca, entonces sí es sugerente de que necesita recibir la lactancia materna. Y en las señales tardías, ¿no? El bebé lo vamos a encontrar súper irritable, es un bebito que está llorando constantemente, que se agita, que se pone rojo. Entonces, tenemos que observar que sí tenemos que calmarlo primero al bebé y luego iniciar la lactancia materna, ¿no? Sobre todo abrazarlo, hablarle, acariciarle, ponerlo en contacto piel a piel, que eso ayuda a conectarse mucho con la madre. Dentro de los beneficios de la lactancia materna que ayudan tanto al bebé, a la madre como para la familia, hay que tener en cuenta que en el bebé los adolescentes y los adultos que fueron amamantados de niños que obtenieron de 2 a 5 puntos más en los indicadores de desarrollo cognitivo. Además, este va a facilitar la digestión en el bebé,
va a disminuir los riesgos de enfermedades comunes en la infancia, sobre todo en el bebé para prevenir las infecciones, los procesos respiratorios, las infecciones gastrointestinales, problemas a nivel del oído, a mejorar la parte inmune del bebé, sobre todo reforzar esa parte, iniciando con los primeros días del calostro, ¿no? Y recordemos que también tiene su fácil digestión y va a favorecer al desarrollo de manera emocional e intelectual, además de prevenir algunas enfermedades, sobre todo la diabetes mellitus, la obesidad, en algunos grados de cáncer. Entonces es importante la lactancia materna. Además va a mejorar el desarrollo maxilar y facial. Y respecto a la madre, dentro de los beneficios que tiene, sobre todo es porque disminuye el riesgo de hemorragia después del nacimiento del bebé, generando que se contraiga más el útero para favorecer a la madre, evita la depresión postparto, mejora su colesterol y sus triglicéridos. Va a prevenir a largo plazo de enfermedades como osteoporosis, cáncer de mama y cáncer de ovario. Además, la mamá va a llegar a recuperar su peso porque el generar la lactancia hace que disminuya unas 300 kilocalorías día. Entonces, hasta eso es favorable para la mami. Y para la familia es importante porque va a ahorrar el gasto familiar, va a favorecer el vínculo entre las familias, ¿no? Entonces, amamantar es una forma natural de alimentar al recién nacido y bebé lactante por medio del seno materno. Aquí vamos a poder observar las posiciones para amamantar, ¿no? La común, que es la de agarre de cuna, donde se va a colocar la cabecita del bebé en el hueco del bracito, más o menos en esta posición, donde pone su regazo de modo que está acostado sobre un lado y coloca su brazo bajo el tuyo, ¿no? Refiere que en este caso nuestro bebé, nosotros hacemos una línea recta, tenemos que pasar tanto la orejita, el hombrito, la cadera, de manera que tiene que estar alineado, ¿no? Tiene que estar ubicado justo en el ángulo del codo, la manito del bebé tiene que llegar a coger la parte del dorso y la mamá tiene que tener una posición en forma de C, ¿no? Donde el pulgar tiene que hacer mayor presión para que pueda agarrar el bebé y tiene que agarrar todo el peso. La otra posición es el agarre cruzado, donde sujeta al bebé con la mano y el brazo contrario al pecho, que va a dar a tu bebé y va a girar su cuerpo de pancita frente a la mami, ¿no? Colocando la mano detrás de su cabecita. Tenemos el otro agarre de fútbol americano, que es cuando los chicos están un poquito más grandes porque están más firmes, y donde va a colocar el bebé debajo del brazo, del mismo lado que está dando el pecho, como si agarrara la pelota de fútbol americano, ¿no? Y va a descansar su brazo en la almohada y con la mano que sujeta los hombros, el cuello y la cabeza del bebé. Tenemos el agarre en posición que se reclina, ¿no? Sobre todo esta posición va a ser a las mamis que han sido producto de parto por cesárea, que están un poco doloridas, va a ayudar a mejorar el confort tanto para la madre como para el bebé, de tal manera que su espalda y sus caderas deben formar una línea recta, pone el bebé justo enfrente de ella, lo acerca y reposa su cabecita sobre la mano de su brazo inferior. Aquí vamos a poder observar los signos de una buena posición y agarre del pecho, ¿no? Vemos que es una posición de la lactancia, donde el correcto posición sería que la cabeza y el cuerpo en línea recta, como había mencionado, la cara mira el pecho enfrente y sobre todo el pezón, y la madre y el bebé deben estar juntos, ¿no? El signo de un buen agarre es que el mentón toca el pecho, ya el mentón toca el pecho de la mamá, la boca tiene que estar abierta para que ingrese todo el pezón, como observamos aquí, ¿no? Donde la boca cubre la areola, toda la ingresa. Y los labios tienen que sobresalir, sobre todo el labio inferior tiene que estar vertido hacia afuera. Bueno, en la parte del sueño hay que tener importante que los recién nacidos duermen alrededor de 16 a 17 horas al día y se despiertan cada 1 a 3 horas, manteniendo periodos de vigilia pequeños normalmente para comer, y es importante por la seguridad de estos bebés, sobre todo las recomendaciones para poder evitar el síndrome de muerte súbita del lactante.
Hay que tener en cuenta los patrones de sueño. Existen varias etapas. La etapa 1, cuando el bebé está en periodo de somnolencia, quiere decir que el bebito va a cerrar sus ojitos y podría abrirse y cerrarse poco a poco. La segunda etapa es el sueño liviano, en que el bebé se mueve y podría asustarse o hacer brincos, que tal vez lo hemos visto en otras oportunidades, ¿no? Y emitir algunos sonidos de repente. Y en la etapa 3 es el sueño profundo, donde el bebé está en silencio y no se mueve. En la etapa 4, el sueño es muy profundo, donde el bebé está quieto, no va a moverse, no va a emitir sonidos. Hay que tener recomendaciones, sobre todo porque debe dormir boca abierta, la boca debe ser hacia arriba, debe dormir en una habitación junto con los padres hasta los 6 meses, debe dormir en un colchón firme, de tal manera que no deben haber almohadas, sino que el colchón y la sabanita todos tienen que estar al mismo nivel, no debe excederse del abrigo, porque tenemos que evitar que existan mantas o frazadas que lleguen a tapar la carita del bebé. Y hay que tener en cuenta que tampoco deben haber objetos, ya sea sonajas, todos al momento de dormir, porque también pueden ocurrir o pueden dificultar el tema del bebé porque puede generar algún problema. Entonces, hay que tener en cuenta que la habitación debe ser ventilada, debe estar a una temperatura de 19 a 21 grados. No debe nadie fumar alrededor de esta habitación. También hay que tener en cuenta eso. Con respecto a la higiene, la experiencia es agradable tanto para la mamá, para el bebé y para la familia. Es importante que el baño debe ser lo suficientemente regular para que el bebé mantenga una higiene adecuada. Quiere decir que el baño debe ser de manera diaria, ¿no? Inicialmente, el primer día el bebé no se va a bañar cuando es el primer día. Entonces se baña después de las 24 horas cuando ya fue dado de alta o a las 48 horas en casa. Ya el baño tiene que ser con un agua temperada, tiene que ser con un jabón neutro, ¿no? Se mantenemos una habitación, una temperatura ideal. Quiere decir que la bañera no debe llenarse en exceso, ¿no? Debe tener unos 15 a 20 centímetros de altura de manera adecuada. La temperatura debe ser de 36 a 37,5. Usted lo puede comprobar metiendo el codo, la manito, el dorso de la mano, o puede emplear un termómetro también, si es que lo tuviera, para ver que la temperatura sea ideal. Además, la temperatura ambiental debe ser entre unos 22 y 24 grados. Debemos evitar que el bebé se enfríe tras el baño, por eso el baño no debe ser muy largo, debe ser un periodo corto, ¿no? Y como le mencioné, debería haber un jabón neutro que debemos aplicarlo en poca cantidad. Puede existir dos tipos de baño, en realidad. En la primera, en que puede posicionar a su bebé en la bañera con cuidado y podemos aplicar el champú que podemos usar, que es neutro, normalmente es el cuero cabelludo y el cuerpito, o la siguiente forma es en que libera la cabecita y el cuerpito lo tiene envuelto, ¿no? En esa posición. Entonces, primero hacen la higiene de la cabecita, del cuero cabelludo, y después desabriga el resto del cuerpo y completa el resto del baño, de tal manera que el periodo que está desabrigado el bebé es un periodo corto, de tal manera que no se va a enfriar. Y como les dije, tiene que ser de manera rápida y sobre todo que le genere mayor confianza a la mamá. Ahora, el cambio de pañal. El cambio de pañal es un área en realidad que no requiere mayor cuidado porque tiene que ser el cambio de manera frecuente con una buena higiene. Sobre todo, por ejemplo, cuando nuestro bebé tiene el cordón umbilical que aún no se ha caído, tiene que el pañal estar debajo del cordón, ¿no? Para que se pueda observar y debe estar expuesto. Ahora, si ya cayó el cordón umbilical, el pañal debe ser a nivel de la cintura. Ya debe ser a nivel de la cintura de manera ajustada. Ahora, en el caso en que el bebito se va a bañar, tenemos que tener cuidado de no humedecer la zona del cordón umbilical, ¿no? Entonces, siempre que sea para la limpieza del cambio de pañal, debe ser de lo ideal que sea con agua y con jabón.
Ya en mínima frecuencia el uso de toallitas higiénicas porque son irritantes, ¿no? Pero ya si no hay otra forma en que ya tiene que ir al control, tiene que ir al hospital, entonces ya tendría que llevar las toallitas de manera rápida para esa limpieza, pero en casita que sea solo con agüita tibia y jabón nada más, y algodoncito. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, en las niñitas hay que tener mucho cuidado con la limpieza porque se tiene que hacer de adelante hacia atrás como observamos acá. Entonces, sobre todo porque hay que limpiar la zona que está en el ano, hay que evitar que las heces estén en contacto con los genitales, hay que limpiar también la zona de los pliegues, hay que secar también esa zona, que no exista humedad, antes de poner el pañal hacia adelante. Y en este caso, cuando suceda que nosotros vemos que hay zonas de eritema, la zona está rojita alrededor de los genitales, por las deposiciones o porque demoramos en el cambio del pañal, sí tendríamos que aplicar una crema tipo pasta de agua, que en este caso sería una crema de zinc, ¿no? El hipogloss, el aquapor, que son cremas muy adecuadas que podría ayudar a mejorar la parte de la eritema del pañal. Respecto a la curación del ombliguito, lo habitual es que el cordón se desprenda entre los 7 y los 15 días de vida hasta que caiga totalmente y no quede ningún resto. Entonces, se debe realizar la limpieza del cordón de manera diaria, mañana, tarde y noche, siempre que sea necesario, y tiene que estar seco, ¿no? Esa zona de estar limpia lo vamos a hacer con una gasita o con un hisopo que lo vamos a humedecer con alcohol de 70 grados y vamos a hacer la limpieza las 3 veces al día. Entonces acá vamos a ver una imagen sobre la cicatrización del cordón umbilical, ¿no? Así empieza cuando nació el muñón umbilical, luego se va secando hasta que posteriormente va cayendo y va a cerrar. Entonces, debemos vigilar que esta zona periumbilical no debe estar roja, no deben haber secreciones, no debe oler mal. Entonces, hay que estar atentos a estos signos de alarma porque si sí presentara esas cosas, tendría que pasar consulta con un pediatra o con un personal de salud. Respecto a la temperatura y a la vestimenta. Entonces, hay que tener en cuenta que la vestimenta que debe usar el bebé debe ser una vestimenta de algodón. Ya, básicamente eso, no debemos arropar mucho a nuestro bebé, por eso hay que mantenerlo abrigado, pero no sobrecalentado. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener en cuenta los indicadores cuando el bebé tiene frío o calor. Por ejemplo, nosotros en las primeras 24 horas nuestro bebé sí tiene que estar abrigado, tiene que tener un gorrito, ¿no? Porque recuerden que puede perder calor por la cabecita, que es la mayor área de superficie corporal. Ahora, en el momento que nosotros estamos viendo que nuestro bebé está sobreabrigado, pero vamos a ver a un bebé que está irritable, que está lloroso, que está rojo, que está sudoroso, y le hemos puesto dos polares, una mantita, entonces y tomamos la temperatura y tiene 38 grados, ¿no? Entonces quiere decir que fue sobreabrigo en este caso. Porque nuestra temperatura normal debe ser de 36,5 a 37,5 en un bebé, lo normal. Entonces hay que tener en cuenta siempre que no podemos sobreabrigar al bebé porque eso sí generaría una repercusión adicional, ¿no? Podríamos hasta confundir que tiene fiebre y en realidad fue sobreabrigo, porque a veces la mami tiene frío y piensa que el bebé también tiene frío, y en realidad eso no es, porque el bebé tiene su temperatura mucho mayor. Podemos observar que incluso las manitos van a estar frías y su cuerpito, la barriguita va a estar caliente, pero eso es lo normal, las zonas de extensión van a estar más frías. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La ropa debe ser adecuada para cada temporada, ¿no? Entonces, es lo que mencionaba, no sobreabrigar mucho al bebé, de preferencia de algodón, y hay que evitar usar perfumes, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Porque a veces al pequeñito le echamos colonia, le echamos perfume, pero recuerden que el bebé tiene un olor a bebé, entonces no hay necesidad que usemos perfume en ellos. Lo que sí al momento de lavar esta ropa tiene que ser con algodón, evitar detergentes irritantes, que generen un olor diferente, ¿no? Porque el bebé no lo necesita. Al momento de la estimulación es importante la interacción y la estimulación temprana con nuestro bebé.
sobre todo porque cada mes ellos van a realizar un desarrollo de los hitos del desarrollo, ¿no? Donde su cerebro va a generar nuevas actividades. Sobre todo, en el primer mes es importante ver que al momento que está cerca de la mamá, puede ver a 20 centímetros, 30 centímetros a la mamá de cerca, va a poder reconocer su olor. Por ejemplo, el bebé va a tener las manitos mucho más cerradas, ¿no? Porque poco a poco va a ir abriéndolas, que va a agarrar el dedito de la mamá, entonces vamos a ver la presión. Entonces, esos son signos y hitos de desarrollo que va a ir desarrollando poco a poco el bebito. Entonces, esas actividades se tienen que promover para el desarrollo cognitivo y sensorial, ¿no? Entonces, podemos darle una sonajita para que ella vaya agarrando, ¿no? Es en esa parte. Y los juegos y ejercicios adecuados de acuerdo a la edad. Respecto a la supervisión en el hogar, es importante porque puede suceder de que a veces llegan a la emergencia que el bebé presentó un cólico en lactante, ¿no? Que se puso a llorar de manera intermitente, luego se volvió mucho más irritable, es en la madrugada mayormente, ya le cambiaron el pañal, ya le dieron de lactar, el bebé llora intensamente y no mejora, y sucede que lo mueven al bebé, los amaquean, y eso no es recomendable, eso sí generaría un signo de alarma, porque también puede generar hemorragias en el bebé, entonces eso no está indicado. Entonces normalmente a veces la mamá se desespera, ¿no? Porque no mejoró con nada, en realidad, y es un cólico de lactante, por eso también hay que tener en cuenta el tema de una buena técnica de lactancia materna, realizar masajitos y esperar, porque lamentablemente en nuestros bebitos eso es normal hasta que conforme vaya creciendo poco a poco y eso vaya a ir mejorando. Entonces, respecto a la prevención de accidentes en el hogar, también hay que tener en cuenta en el momento del transporte, ¿no? Como acá observemos un papi que está asegurando su bebé al momento de transportar en una silla adecuada para él. Entonces, el uso de todos los dispositivos de seguridad, como sillitas de auto, unas coches, de acuerdo a conforme vaya a su edad, ¿no? Y sobre todo la supervisión debe ser constante en el bebé. Por ejemplo, al momento que vamos a bañar al bebé, ya tenemos que tener todo listo. No podemos dejar el bebé un ratito en la bañera, no. Siempre tiene que estar acompañado de nosotros. De igual forma, hay que tener mucho cuidado si la mamá está cocinando, ahí sí no puede estar al lado del bebé porque puede estar un agua caliente y pueden suceder accidentes. Entonces, siempre tiene que haber una supervisión constante, de repente con otra persona que necesite, que pueda ayudar a la mamá. Sobre todo acá es un factor importante el papá, porque el papá tiene que ayudar a la mamá tanto para el cuidado del bebé en los momentos de descanso, de repente para que la mamá se pueda alimentar y darle cariño a ella para que genere también ese vínculo, ¿no? Entre ellos. Entonces es importante también la ayuda del papi para mejorar también en momentos en que la mami está de repente descansando o comiendo, la supervisión constante del bebé. Ahora, ¿cuándo visitar al pediatra? En realidad, la visita para el pediatra, lo ideal debe ser para la programación de la vacuna, pero no necesariamente tiene que ser para la programación de la vacuna, sino, por ejemplo, el bebé fue dado de alta, tendría que acudir a los 2 días o en todo lo contrario a la semana para que el pediatra pueda evaluarlo, pueda explicarle cómo va la técnica de lactancia materna, corregir algunas cosas, verificar cómo está la piel, explicar los signos de alarma a la mamá, como todo lo que tiene que estar pendiente en el momento que suceda algo con su bebé, porque la principal, se podría decir, persona que está atenta es la madre, porque ella vive 24/7 con el bebé. Entonces, las revisiones van a ser periódicas, ¿no? Van a ser de manera mensual, conforme hasta el primer año de vida, y luego se van a ir alejando. Y cuando vamos a contactar al médico, cuando suceden los signos de alarma. Dentro de los signos de alarma tenemos que tener en cuenta los signos de deshidratación y otros signos adicionales. Por ejemplo, vamos a ver en el bebito que va a tener ojos hundidos, está letárgico, que quiere decir que sus movimientos son lentos, está hipoactivo, no despierta, está ictérico, ¿no? Que eso es muy común en los bebés, pero si observamos una ictericia muy marcada, eso no es normal.
La fontanela está hundida, ¿no? Vamos a observarla deprimida o de repente abombada. Ambas cosas pueden suceder también. Es un signo de alarma. Está hundida, puede indicarnos un grado de deshidratación. Está bombada, puede haber alguna infección ahí que está generando eso, ¿no? La pérdida de peso. Recuerde que el bebé no debe perder peso más del 10%, ya debe ser menos del 10%. Vamos a observar un pliegue positivo cuando hay una deshidratación muy marcada, ¿no? Que no ha mejorado con la lactancia materna y contracciones musculares. Otros signos de alarma es al nivel respiratorio. Vamos a ver que respira muy rápido, hay hundimiento de costillas, vamos a observar palidez en la carita del bebé, cianosis alrededor de la boca o en toda la parte de su cuerpo. Como había mencionado, la ictericia, si presenta vómitos más de 6 veces y diarreas más de 6 veces acompañada de moco y sangre, sobre todo sangre, ¿no? Que nos podría orientar a algunas otras patologías relacionadas a la parte gastrointestinal. Y en la parte de cianosis nos podría orientar de repente algún problema cardíaco, ¿no? Bueno, entonces hay que tener en cuenta que un bebé es como un comienzo de todas las cosas maravillosas y esperanzas y sueños posibles. Entonces tenemos que tener mucha paciencia con ellos. Tal vez estos pequeñitos no hablan, pero entre sus ¿Cómo se generan gestos y signos preguntas? Para que hagan sus preguntas con nos color. comentan muchas cosas que en realidad nosotros podemos interpretar en ellos. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias a nuestra ponente, doctora Catherine Sandoval, por su excelente exposición y agradecemos también a todos los participantes. A continuación, vamos a dar lectura a las preguntas de nuestros chats. Vamos a dar unos minutitos para que los participantes puedan generar sus preguntas. Entre tanto, doctora, ¿alguna recomendación final para nuestros participantes con respecto a la ponencia del día de hoy? Sobre todo lo básico es que tengan en cuenta los signos de alarma, porque con eso realmente podríamos tener una atención pronta para el bebé, porque a veces subestimamos lo que está pasando. Por ejemplo, una irritabilidad inexplicable también podría ir por emergencia. Es mejor pecar de exagerados, en realidad subestimarlo, porque también podría estar acompañado de alguna patología relacionada al sistema nervioso y en realidad sí deberíamos estar atentos a todos los signos de alarma que puedan suceder, acudir lo más pronto al hospital o centro de salud más cercano. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por sus acotaciones y recomendaciones. Vamos a dar inicio a las preguntas. Como primera pregunta tenemos de Araceli. Dice, buenas tardes, doctora. Gracias por la ponencia. ¿Cómo se manejaría una onfalitis en el primer nivel de atención? Bueno, lo primero es evaluar al paciente, como le dije, si es que presentara secreciones, mal olor, y en este caso lo ideal es ver si es que preguntar a la mamá cómo ha ido el tema de la limpieza del cordón, ¿no? Porque si la mami no lo ha estado realizando, hay mal olor y observamos que el cordón está alrededor, está rojo, el bebito está haciendo fiebre, entonces este bebé requiere tratamiento endovenoso. Si usted tiene un área de hospitalización, podría quedarse ahí para recibir medicamentos endovenosos de primera línea, que sería Ampiamica o Ampligenta, pero si no tiene un área de hospitalización, debe ser referido a un hospital de mayor complejidad para que pueda ser atendido lo mayor pronto posible. Muy bien, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Con qué frecuencia se debe bañar al recién nacido en caso que la madre tenga mastectomía? Ah, ya. Bueno, la primera pregunta sería, buenas tardes. ¿Con qué frecuencia se debe bañar al recién nacido? El recién nacido se puede bañar de manera diaria. Le podría sugerir de repente bañarlo a nivel del mediodía, que puede ser una temperatura mucho más estable, ¿no? Porque hay momentos que de repente hace más frío, de repente en la noche lo quiere bañar de preferencia al mediodía y de manera diaria para que se mantenga higiénico de manera regular. Muy bien. Continuamos con las preguntas, doctora.
nos comenta Araceli nuevamente, en caso que la madre tenga mastectomía doble, ¿qué tipo de leche debe de recibir el neonato? Debe recibir una leche de primera etapa, ¿no? Que es la que nosotros mayormente sugerimos porque es de 0 a 6 meses. Si vemos que tolera muy bien la leche, que la recepciona normal, puede continuar, pero si observamos que de repente tiene mayores cólicos, que puja, que en realidad se pone rojo, que tiene mayores gasecitos, que no hay una buena eliminación de los gases, podríamos cambiar a una leche Comfort, que es mucho mayor digerible, y vamos a ver cómo la va tolerando. Y si aparte de eso no mejoraría, sería podríamos cambiar una Nutramigen, que es una mucho más digerible que la anterior, pero eso tendría que ya ser evaluado por el pediatra, ¿no? Porque qué está pasando, porque no tolera la lactosa o de repente es intolerante a la lactosa. Entonces hay que ver otras señales adicionales que se vayan a ir desarrollando del bebé, ¿no? Pero lo ideal empezamos con una leche de primera etapa. Excelente, doctora. Bueno, tenemos una última pregunta. Nos pregunta Mariela Copara, ¿por qué hay muerte súbita en en el neonato o en los neonatos, ¿no? En este caso, la muerte súbita puede ser una porque el bebé a veces lo colocamos boca abajo, entonces la lengua va a caer porque tiene un peso. Recuerden que el bebé no domina todo eso, cae y va a tapar la vía aérea. Otra puede ser que de repente dejamos cosas alrededor, mantas, y encontramos al bebé envuelto. Entonces hay una falta de la respiración. Recuerden que son respiradores nasales por naturaleza, o de repente objetos que pudieron golpearse o algo, o sobre todo de repente cayó de la cama. Entonces pueden suceder los golpes. Entonces hay que tener en cuenta todas esas, se puede decir, precauciones para el bebé, pero mayormente es porque a veces está boca abajo. Por eso lo ideal es ponerlo boca arriba o si no de costadito, ¿no? Y siempre estar vigilado. Nunca podemos dejar el bebito solo porque puede suceder esas muertes súbitas, ¿no? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias nuevamente por su participación el día de hoy. Ha sido una ponencia que nos ha esclarecido muchas dudas, de mucha información, y agradecer también a los participantes presentes y para hacerles recordar ingresar al link de asistencia para poder generar sus constancias de manera correcta. Asimismo, estar atentos a las próximas telecapacitaciones realizadas por el Hospital Belén de Trujillo del área de telesalud. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, muy amable, gracias. Hasta luego.